places and do things. Maybe to forget. Hola, ¿qué tal a todos? Estoy saturando todo. Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. ¿Te quedaste sordo recién? ¿Culpa mía? Un poco. Fue sin querer. No fue a propósito. Todos los que se quedaron sordos por mi culpa, les pido perdón. Como les decía, les quiero dar la bienvenida al show de Superhábitos, un podcast en el que semana a semana compartimos hábitos y herramientas para que iniciar un negocio sea simple. No tiene por qué ser tan complicado. Usted está preguntando, bueno, ¿por dónde voy? ¿Por dónde vengo? Tantos temas que hay en emprender. Bueno, nosotros vamos siempre a lo más simple para empezar un negocio. ¿Y para qué quieres un negocio? Bueno, para vivir esa vida que siempre soñaste vivir, como la vivimos nosotros ahora, tomándonos un rato a la tarde para sentarnos a charlar de temas interesantes con la persona que va a estar acompañándome hoy, que es Mati. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Nada, eso, gracias. Gracias. Es todo lo que vas a decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, O sea, te podría haber dicho gracias en una cantidad normal, pero pensé, no, eso no es suficiente. tenemos que ir un paso más allá Claro. y decir muchas gracias. Podrían haber sido bastantes gracias, pero eso tampoco era suficiente. Todo eso pensaste antes de decir muchas gracias. Exacto. Fue una muy, pero muy detallada elección de palabras. Bueno, muchas gracias. Hay a una palabra que es mejor que detallada que en este momento no estoy logrando tener. Pero deliberada. 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 Ok. Está bien, supongo, qué sé yo. Quiero darle las muchas gracias también a las personas que nos están escuchando. Como siempre, si sienten que estos episodios hacen la diferencia en su vida, sienten que pueden ayudar a alguien, bueno, que hacen ahí que no están compartiéndole estos episodios, que hacen que no están dejándonos una reseña en iTunes, que hace que más personas puedan llegar y después nos llegan mensajes como encontré su podcast, cambió mi vida. Es algo que afortunadamente nos pasa con frecuencia. De hecho, no es tan raro que nos suceda que alguien nos escriba y dice nos lo escucha hace mucho tiempo. Realmente, incluso el otro día mandaron un mail una persona diciendo ustedes están adivinando todo lo que me pasa. Y fue muy gracioso leer el comentario. Fue muy gracioso. Igual a mí no me reenviaron el mail, Pero yo te lo leí a vos. pero lo escuché. Y sí, la idea es esa, que nosotros, bueno, hoy vamos a estar cubriendo también temas muy interesantes y la idea es que ustedes tengan todas las herramientas que necesitan para sentirse tranquilos día a día como emprendedores, para enfrentar ese proceso con calma y disfrutarlo. Porque tampoco, así como no tiene que ser complejo, no tiene por qué ser algo pesado, difícil, en lo cual la recompensa llega al final. ¿Sí? En emprender tenemos que tener la recompensa desde el comienzo, disfrutarlo desde el comienzo. No quiere decir que vaya a ser todo color de rosas y pequeños unicornios saltando a nuestro alrededor. Eso es muy poco probable. Pero sí que podemos empezar a disfrutarlo con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctas, con las personas correctas, de la manera correcta. Como pueden ver, las personas que nos están viendo por video, todavía no estamos reinstalados 100% en el estudio. Estamos reacomodándonos todavía. Y lo peor es que nos vamos a ir de viaje ahora en pocas semanas de vuelta. Claro, estamos en las ediciones. Normalmente cuando no estamos en el estudio decimos que son las ediciones viajeras. Ahora estamos en las ediciones vagabundas. Sí, Espero, es una buena forma de decirlo. espero que sean pocas. Pero sí, estamos en un momento de reinvención. No a nivel personal, no es que estamos encontrando nuestro espíritu animal. Más allá de que yo sé que encontraste el tuyo, Santi. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Estamos en el proceso de rediseño del sitio de Superhábitos. Estamos en el proceso de refaccionar un espacio para acondicionarlo para que funcione como el estudio del podcast y sea la casa del show de Superhábitos por bastante tiempo. Y en medio de todo eso, no queremos dejar de compartir con ustedes un episodio cada semana. Así que estos son los episodios vagabundos o guerrilleros. Quizás guerrilleros sonaría mejor. Sí, justo ayer alguien en la comunidad de INMT escribió todo su lunes de objetivos y abajo escribió Santiago, etiquetado, quiero podcast. Porque la semana pasada, no a este episodio, sino la semana anterior, que es cuando estamos grabando, Hace X semanas, hace completas semanas, no salió un episodio del podcast y las personas ya lo estaban pidiendo. Y el episodio de hoy viene muy de la mano también con el episodio que grabamos la semana pasada con Mati también.
en mi casa, en el cual estuvimos hablando un poco del contexto. Y vamos a hablar de un tema que nosotros en nuestro ámbito privado, si se quiere, hemos estado hablando en el último tiempo y tiene que ver con algo que podríamos llamar, si lo hiciéramos en una serie de episodios, que no van a ser porque vamos a hacer uno ahora, quizás hagamos más después, sería como la serie del samurái emprendedor, es como el nombre que le podríamos dar. Eso suena a una serie de Netflix. Una serie de Netflix. Claro, el samurái emprendedor, con Hugh Jackman. Claro, y es un emprendedor que emprende en el lejano oriente. Claro, en Japón antiguo, un emprendedor un occidental que llega a Japón. Y no conoce, por ejemplo, las reglas del barrio donde quiere empezar su tintorería. Eso exacto. Es un poco racista quizás, pero... No lo es, porque estás... Claro. Es justamente el desafío de ir a donde están, iniciar un negocio. Pero hay como una mafia de personas que cobran por mantener... Una mafia de ninjas, porque hacen ninjitsu. Claro. Que cobran un precio extra, ¿no? Y por proteger el local. Claro, y Hugh Jackman dice, no lo voy a pagar porque en Estados Unidos no pagamos eso. Entonces, de repente, un día llega y le destruyeron su local y bueno, empieza la historia de cómo él logra abrir un negocio exitoso a pesar del grupo de ninjas que destruyen locales de personas que no quieren pagar. Exacto. Y de cómo en realidad el local no era lo importante porque el emprendimiento va en su interior. Más allá de que después es súper exitoso y esas cosas que van a pasar. Pero bueno, eso nos saca completamente de foco. Vamos a introducir al tema que estamos hablando. Y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros como emprendedores, en la semana pasada hablábamos, nos enfrentamos a una realidad que tiene ciertas características. La realidad es cambiante, la realidad es impredecible. Y frente a esa realidad, los distintos emprendedores generan hábitos o ciertas conductas y ciertas filosofías para encarar en el día a día. Y nosotros tenemos una forma de pensar en el día a día que resulta rara a las personas. Cuando las personas te ven que hay una serie de cosas que las personas normalmente no asocian con lo que uno haría en ciertas circunstancias. Y hoy vamos a tratar de explicar por qué. El punto de partida es lo que les mencionaba. Uno como emprendedor tiene que seguir una serie de reglas naturales que no están, por ejemplo, en un empleo. En un empleo por ahí puede ganar más una persona que está acomodada que una persona que no. Sin embargo, en el mundo del emprendedor muchas veces los resultados están 100% atados a tu trabajo y además incluso de que están atados a tu trabajo me trabé horriblemente mal. Ahí está, sigamos. Atados a tu trabajo, también tenemos esta cuestión de la impredecibilidad. Bueno, ¿cómo empezamos a adecuarnos, cómo actuamos en el día a día para mantenernos relevantes? Entonces, a partir de todo eso, nosotros lo que tenemos es, si los resultados están en relación directa a nuestro trabajo, no siempre porque dependan solo de nuestro trabajo, sino porque es parte de nuestro trabajo el adaptarnos también a los cambios que hay en el entorno, con lo cual nosotros somos los que marcan el curso, no hay otras personas o sistemas acolchonando un poco nuestra vida cotidiana. Nosotros, a partir de la conciencia de eso, nosotros tenemos que empezar a hacer un montón de ajustes a nivel personal. Tenemos que empezar a cambiar cosas. Y el otro día hablaba con Leo, que entró a trabajar ahora en el equipo. Es de hecho una especie de nuestro samurái a nivel técnico. Nos está ayudando en una transición en el gestor de correos y nos está ayudando con un montón de cosas. Y Leo es parte de la comunidad de Superhábitos hace mucho tiempo, lo conocemos por ahí. Y ahora están empezando su primer gran viaje juntos con Nati. Y el tema es que yo le decía a Leo cómo a medida que uno empieza a avanzar por el camino emprendedor, independiente, de empezar a hacer las cosas por su cuenta, cada vez para el mundo exterior uno se ve más raro. Cada vez uno parece más demente a los ojos de sus amigos. Y de hecho, para todos los que estén escuchando esto, puede ser que todos sus amigos que no están en la misma sintonía de escuchar podcasts o de leer los mismos tipos de libros o emprender, los miren con cara de qué raro, ¿por qué estás haciendo eso que estás haciendo? Y ahí es donde entra la mentalidad de samurái, el samurái emprendedor. Puede ser una buena respuesta a esa pregunta, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Bueno, por la mentalidad del samurái emprendedor. Y lo que vamos a tratar hoy es de sumergirnos en por qué hacer un grupo de cosas que se sienten raras, por qué esforzarnos más de lo que los demás parecen estarse esforzando o de lo que los demás parecen estar dispuestos a esforzarse, y cómo el empezar a hacer eso
que nos va a parecer raro o difícil al comienzo, rápidamente se convierte en nuestra segunda naturaleza y en algo que nos hace bien, nos diferencia y nos convierte en un punto de soporte para todo nuestro entorno, para toda nuestra comunidad. Y esta mentalidad tiene dos partes. Tiene una parte que es interna, que es la que vamos a tratar adentro, que es más la fase del desarrollo de nuestro samurái interior. Y después tiene una segunda parte que Mati denominó mentalidad de conquista, y en cuanto me mencionó el concepto me quedé enamorado de la idea. Yendo y empezando por la parte interna, que son esas actitudes y esas cosas raras que uno hace cuando emprende, tenemos siempre que estar marcadas por una disciplina que puede ser percibida como excesiva y que además tiene que ver con estar siempre listos. ¿Pero siempre listos para qué? Bueno, una cosa que... ¿No? ¿Era una pregunta retórica o era una...? No, era para que digas vos. Ah, ok. Te estaba invitando a participar. Bueno, entonces, hay varias partes dentro de todo esto que estamos hablando. Como decías vos, lo primero es la idea de estar siempre listos. Y una idea que por ahí se escucha mucho para la persona que está empezando a emprender es ¿por qué? ¿Por qué estás esforzándote tanto? ¿Por qué ahora de repente si tienes un negocio que le va bien? ¿Por qué no te relajas? Ahora te va bien. Esas son dos cuestionamientos que aparecen con bastante normalidad. Y para nosotros, la idea de estar siempre listos tiene que ver con estar siempre listos para aportar valor, quizás sería una forma de decirlo, pero tiene que ver con estar siempre listos para mantener las cosas funcionando y mantener las cosas en su curso y mantener a las personas de nuestro entorno bien. ¿Y cuál es el tema? Muchas veces cuando nosotros queremos relajarnos, una de las cosas que no sé si estamos siendo suficientemente específicos, quizás alguien en los comentarios después nos ilustre si no lo fuimos, pero una de las cosas que por ahí pasa, y acá me gustaría que lo veamos con ejemplos concretos, una de las cosas que pasa por ahí cuando llevamos un tiempo trabajando en nuestros hábitos o trabajando en nuestro negocio es que de repente nos encontramos en una buena situación. Y un ejemplo típico es, de repente te encontrás en forma. Y un día estás en una reunión y vos decís, bueno, me voy a ir a entrenar. Y una frase que va a aparecer es, ¿para qué? Si estás bien. ¿Te ves bien? Santi, tu bracito está bastante musculoso. ¿Por qué no te quedas un rato? ¿Por qué no te relajas? Ese es un poco el subtítulo que está de fondo. Vamos, por ejemplo, en nuestro caso con el minimalismo. De repente pasamos por un proceso de revisar todas nuestras cosas. Quizás hay un episodio del podcast que es sobre el proceso de toda la casa. Entonces quizás redujimos nuestras pertenencias personales a 100 cosas o 60 cosas. Quizás pasamos toda nuestra casa por un proceso de reducir las pertenencias y de repente hay muchas menos cosas. Y viene alguien y te dice, ay, te quiero regalar esto. O, ¿por qué no te compras más cosas? Si tenés pocas cosas igual, ¿qué te hace una cosa más? Y de vuelta el subtítulo es, ¿por qué no te relajas? Y lo mismo pasa, por ejemplo, para las personas que, no sé, de repente logran a partir del trabajo ponerse en una muy buena situación financiera. Aparece esa persona se organiza. Creo que grabamos en un episodio o hablamos un poco del tema de finanzas personales. Y de repente uno tiene separados sus ahorros y tiene separado su fondo de inversiones y tiene un fondo de emergencias. Y de repente aparece un gasto y vos decís, bueno, objetivamente lo podrías pagar. ¿Por qué no lo haces? Y internamente el mensaje es, bueno, porque de acuerdo a los sistemas, a los hábitos que vengo desarrollando, esto no es una buena idea. Pero del otro lado la pregunta es, y digo el otro lado porque casi siempre hay alguien que se convierte en eso, pero muchas veces esto es una lucha interna. La pregunta que viene del otro lado es, bueno, pero si lo podés pagar, ¿por qué no te relajas? Entonces, la respuesta a todas esas preguntas es lo que decías vos recién, que es para estar listo. Dije es como 5 veces seguidas en una oración. La respuesta es para estar listo. ¿Y estar listo para qué? Y acá vos decías, Santi, recién las dos cosas. Una parte interna es estar listo para enfrentar las eventualidades. Es un poco lo que hablábamos el episodio anterior, para enfrentar cualquier cosa que surja y que amenace el bienestar que vengo construyendo, no solo para mí, sino sobre todo para mi familia, para las personas que trabajan conmigo en el negocio, para mis clientes. Entonces, yo quiero estar en la mejor forma física posible todo el tiempo porque no sé cuándo voy a necesitar estar en la mejor forma física posible todo el tiempo. Y por eso empezamos a hablar de mentalidad de samurái o una mentalidad de guerrero o de soldado. Un ejército no puede decir, ahora hay pocos conflictos, así que muchachos, relájense con el ejercicio, ahora no pasa nada. ¿Comprar nuevas armas? ¿Para qué? Si ahora no hay un conflicto. Nos relajemos, vayan todos, fiesta durante todo el año porque no hay ningún conflicto. Al contrario, un ejército tiene que estar siempre listo
para enfrentar cualquier conflicto que pueda surgir y es de la esencia el estar siempre listos. Por eso estos dos temas se conectan tanto. Sí, que ahí el minimalismo, como vos decías muchas veces, es la voz externa que está ahí afuera y te plantea, ok, de repente económicamente, porque el minimalismo muchas veces, como sabemos, se lo asocia con gastar poco o tener cosas no tan buenas, cuando en realidad sabemos claramente que el minimalismo tiene que ver con tener pocas cosas, pero no necesariamente, incluso tener las cosas necesarias y de la mejor calidad posible para cumplir con tu misión. Y la cuestión es la siguiente, nosotros vamos a emprender y por ahí vamos a entrar, como vos decías, en un muy buen momento y ustedes van a notar, personas que nos están escuchando en su casa o en el gimnasio o en el auto, que muchas veces cuando las personas empiezan a ganar más, empiezan a gastar más. Es como la conducta natural. Y si nosotros decimos que estos son los del samurái emprendedor, porque no todos los emprendedores lo hacen. Muchos emprendedores de repente tienen ese contexto en el cual de repente empieza a irles muy bien. Pegaron en la clave, sacaron un producto exitoso, estuvieron en el momento adecuado, en el lugar adecuado, o incluso tuvieron los buenos hábitos para llegar a tener un buen negocio. Pero de repente empiezan a escalar y empiezan a abandonar esos hábitos guerreros que hablamos, que son el minimalismo, el mantener siempre una autoestima. Y esto es súper importante. Este va a ser el más mirado por arriba, pero probablemente el más importante. Tener una autoestima basada en tus principios y no basada en lo que tenés o en tu estatus como emprendedor. Mantener siempre afilado tu músculo para generar valor y siempre estar acostumbrado a tomar acciones incómodas, ¿no? De repente vos vas a agarrar y vas a decir, ok, empiezo a ganar más dinero y empiezo a sostener cierto estilo de vida que crece constantemente de la mano de eso. Y eso es lo que la gente espera que suceda. Sin embargo, nosotros lo que proponemos es, no, vos mantenete siempre gastando poco, siempre teniendo claro, siempre gastando lo esencial. Gastando lo esencial para tener lo que te lleve a cumplir con tu misión. Pero no te vuelvas cómodo, no te acostumbres a tener un armario gigante. ¿Por qué? Porque si llega a suceder la eventualidad en el cual, por ejemplo, la situación económica cambia y vos estás justo con, por ejemplo, tus finanzas porque estás gastando justo con respecto a lo que estás ganando y de repente ganas un 30% menos, o un 40, un 50% menos, te vas a encontrar en problemas. Si de repente pasaste mucho tiempo desde que saliste a vender y de que saliste a hacer las cosas incómodas que requiere emprender, que sería en el términos del ejercicio, hace mucho tiempo que no vas a hacer, no sé, burpees o algo que te hace poner muy incómodo, probablemente cuando te encuentres con esas situaciones que pueden pasar, no vas a estar a la altura de lo que te está exigiendo la vida en ese momento. Claro, porque nunca el momento para prepararse para una emergencia es el momento de la emergencia. Por definición, ese momento es demasiado tarde. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es constantemente, y esto si uno empieza a investigar, nosotros hemos leído muchísimo material sobre el tema, son ideas que casi siempre aparecen de la mano de guerreros, aparecen a veces de la mano de, por ejemplo, monjes, o aparecen de la mano de personas que han tenido muchísimo impacto. Sí, estoy pensando en la biografía de Marco Aurelio. También, pero no. La de norteamericano que hizo muchas cosas que leíste. Benjamin Franklin. Claro. Benjamin Franklin. Ahí está. Entonces, estas son ideas que aparecen y tienen que ver con estar siempre en la mejor forma posible. Y nosotros, a lo largo del último año, tuvimos la suerte de poder ayudar y de trabajar en la mentoría y trabajar en cursos con emprendedores muy grandes y de repente ellos mismos se encuentran con una sensación de frustración. Empecé bien. ¿Por qué ahora esto no puede seguir creciendo? ¿Por qué ahora esto me pesa? ¿Por qué ahora me cuesta manejar mi equipo? ¿Por qué aparecen otras personas que logran avanzar más rápido que yo, que ya estaba posicionado acá o que ya estaba haciendo estas cosas? Y la respuesta casi siempre cuando nos sentamos con ellos a trabajar y a revisar es, hay alguno de estos elementos que se está pasando por alto. En algún momento dejamos que el hecho de que nos vaya bien se convierte en una excusa para hacer cosas que no nos hacen bien. Y de repente, otra, y acá si quieren es la tercera voz, entonces yo digo, bueno, quiero mantener este hábito que traigo. Aparece la voz de la tentación de ¿por qué no te relajas? Y de fondo, cuando uno dice, no, bueno, no me quiero relajar porque tengo que estar siempre listo, de fondo aparece una tercera voz que dice, bueno, ¿pero qué te vas a pasar la vida sufriendo? Esa es la tercera voz que aparece atrás, ¿no? Entonces de repente uno dice, bueno, no sé, no voy a comer esto porque no sé, estoy tratando de comer mejor. O no como estas harinas durante la semana o algo por el estilo. Y aparece de fondo una voz que dice, te vas a pasar la vida sufriendo. Y esa voz, que en primer lugar nos podría parecer molesta,
de repente tiene que convertirse también en una fuente de riqueza, porque lo que nosotros tenemos que lograr es no un grupo de conductas que nos hagan sufrir, sino un grupo de conductas que nos mantengan en la mejor forma posible de manera constante. Ese es el objetivo. Entonces, no vamos a elegir la forma más tortuosa de vivir, que eso es una cosa que tiene el minimalismo. Cuando uno atraviesa el proceso del minimalismo, no buscas llegar hasta el punto donde tenés la menor cantidad de cosas posibles y demostrás que puedes sufrir sin problemas, sino que buscas mantenerte en el equilibrio entre tener todo, o sea, en el punto justo en el cual tenés todo lo que necesitas y nada más. Si te cruzás para el otro lado, si de repente empezás a tirar cosas que necesitas, estás cometiendo un error. Y eso es lo que esta tercera voz te dice. Si esa tercera voz te hace sentido, quiere decir que en tu conducta constante hay algo que está mal, porque no debería ser un sufrimiento. No debería ser algo pesado, no debería ser algo que estás esperando para dejar ir. Y entonces esto de pensar en estar siempre listos y de mantenerte siempre en la mejor forma tiene que ver con estar listo para reaccionar a contingencias. Vamos a ver que tiene que ver con estar listo para avanzar y dar el próximo salto, con seguir creciendo y mantenernos bien, mantenernos vivos, para decirlo de alguna manera, y tiene que ver con revisar constantemente nuestra rutina, nuestros hábitos, para asegurarnos de que no son hábitos que nos estamos poniendo para demostrarnos que podemos soportar cosas duras, sino porque nos hacen genuinamente bien. Claro, y ahí hay porque si bien estuvimos hablando desde el principio, ¿no? De que igual que en el episodio anterior del cambio, de la circunstancia, pero también hay una tendencia interna con la que tenemos que batallar, que es nuestra tendencia a estar cada vez más cómodos. Y eso tiene un daño. De hecho, tuve una experiencia muy cercana con un chico que estoy mentoreando, que de repente armamos un funnel de ventas y en una semana facturó $1,200. Y ayer estábamos charlando sobre, cuáles son los próximos pasos en tu negocio. Y me dijo, ahora lo que estoy pensando hacer es enfocarme en mi blog y en las cosas y en los artículos. Y yo le dije, escúchame una cosa. O sea, el embudo de ventas, es el funnel, perdón, yo tiré funnel como una palabra muy cotidiana para nosotros, pero el embudo de ventas es básicamente una serie de pasos que nosotros usamos para conseguir un cliente, que muchas veces implica mandar mensajes directos, hablar uno a uno, hacer venta. Básicamente salir a hacer ventas. Ahora, ¿qué es más cómodo? ¿Hacer ventas? ¿Llamar, escribir a la gente, tocarle a la puerta? ¿O ponerte a trabajar en tu blog? Probablemente trabajar en tu blog es mucho más cómodo. Sin embargo, no es lo que hace la diferencia. Y en esa pequeña conducta, como que yo lo frené y le dije, ok, estamos bien, estás cubierto por un par de semanas, tenés tu trabajo porque ya tenía un par de clientes de antes que ya estaban ahí dando vueltas. Pero no te confíes, no bajes la guardia. Y esa es otra tendencia. Nosotros lo hemos visto en emprendedores muy grandes que de repente construyen éxito, y de repente se empiezan a relajar en términos de desenfocarse de las acciones claves. Porque enfocarse en las acciones claves es enfocarse en las acciones incómodas todo el tiempo. Por ejemplo, hay una frase de Tim Ferriss, que dice que te preguntes cuál es la acción más incómoda que tenés para hacer, porque probablemente es la acción que deberías estar haciendo ahora. Bueno, muchas veces cuando nosotros empezamos a irnos bien y la gente ve que te va bien, la gente dice, ok, mira, ganaste X decenas de miles de dólares. Bueno, ¿por qué no estás guardando más cosas en tu armario? ¿Por qué seguís trabajando el domingo a la mañana? ¿Por qué seguís trabajando el sábado? ¿Por qué seguís llamando y persiguiendo uno a uno a tus clientes cuando en realidad no lo necesitas económicamente? Y la respuesta es, porque ahora parece que yo me voy a relajar y voy a dejar ir a un cliente y voy a decir, hoy no trabajo mejor porque no. Pero en el fondo es una conducta, estoy alimentando ese hábito vago en mi interior. Claro, estoy alimentando la parte de mí que va a meterme en problemas. Es así de simple. A ver, puede ser de que yo a través de la realización de acciones incómodas pase a un nuevo nivel. Para nada nosotros queremos decir te vas a seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Porque puede ser que en algún momento cosas que hacías antes ya no necesites hacerlas. O que ya no sea inteligente hacerlas. Estoy pensando, no sé, si construyo el presidente de Telecom Argentina, que es una empresa telefónica. Quizás los primeros 15, 20 clientes los atendía el uno a uno. Y en ese momento esa era la acción incómoda. Hasta que, y esto le pasa a un montón de emprendedores, de repente salir a hablar con clientes se convierte en una nueva zona de comodidad. Y la zona de incomodidad es buscar a alguien que te ayude a llegar a más clientes y no tener que hacer todo vos. Muchas veces para los emprendedores esa es la acción incómoda que sigue. Incorporar a alguien al equipo. Quizás, cuando ya tienes gente en el equipo, es desligarte del gerenciamiento del equipo. Pero el tema es siempre estar manteniendo filosos los hábitos que nos permiten enfrentar
esa siguiente acción incómoda. Puede ser que haya un punto donde digamos, la verdad es que si yo logro mantener este nivel de ingresos, mi misión no me pide que siga creciendo porque de repente no lo quiero, pero me gustaría, no sé, tener más influencia en mi familia. Me gustaría tener otro rol en mi comunidad. Perfecto. ¿Qué pasa? Esa es una acción incómoda. En general va a ser algo que no me resulta fácil, no me resulta simple y la tentación de lo cómodo me podría llamar y decir, bueno, seguí yendo a trabajar, enfócate en eso que es lo que te sale bien, ni te preocupes por estas otras cosas que te gustarían, pero que ahora se sienten incómodas. O quizás es fácil ahogar esas cosas que queremos hacer y que no estamos logrando destrabar en nosotros mismos con entretenimiento, ruido y no decir, bueno, ¿sabes qué? La verdad, el negocio va bien, pero no estoy en forma como me gustaría, no tengo los vínculos como me gustarían, no sé cómo se atraviesa eso. Es fácil ahogarlo en trabajo, es fácil también ahogarlo en estar, no sé, en entretenimiento y lo difícil es atravesar eso y decir, bueno, esta es la próxima acción incómoda y voy a avanzar. Y los hábitos de base, que si se fijan hablamos de muchos hábitos personales, tienen que estar ahí para que yo siempre me esté empujando a estas otras cosas, para que yo pueda tener la claridad mental para identificar esa acción incómoda y para atravesar el proceso de fijarme el objetivo, construir un camino para ese objetivo, hacer las acciones que son necesarias para ese objetivo. Ahí estábamos hablando un poco de mantenernos, y lo anoté recién, en la zona de impacto, en la zona de más impacto respecto de los objetivos que vos tenés. En este caso, que bueno, muchas veces es emprender, ¿no? Mantenerte en la zona de impacto en términos de siempre estar haciendo la acción incómoda, siempre estar filoso para hacer lo que sea necesario para tu negocio. Y nosotros mencionamos el minimalismo y una forma más simple, creo que por ahí no sé si la dijimos lo suficientemente explícita, de el minimalismo es, o sea, de la necesidad del minimalismo es pensar en cómo tomamos decisiones, porque muchas veces alguien dice, bueno, vos vas a estar incómodo más de lo que podrías estar. Si por ejemplo tienes un armario grande, podrías llenarlo tranquilamente, tenés más espacio en tu casa, podrías tener más cosas. Sin embargo, todas esas cosas tienen un montón de costos asociados a los cuales, si quieren saber cuáles son, tienen que ir a los episodios de minimalismo que tenemos y que van a pesar y por ahí ahora nos generan, o sea, ahora te genera un poquito de estrés ser minimalista, pero en un caso de necesidad te van a generar, o sea, el necesitar ese espacio cuando no lo tengas te va a generar muchísimo más estrés. Y de hecho, muchas veces cuando nosotros trabajamos en un negocio tenemos que tomar decisiones que son inteligentes pero que implican pasar por malas situaciones por un tiempo. Yo, por ejemplo, tengo que decir, ok, lo más inteligente que puedo hacer ahora es prescindir de parte de mis ingresos para invertirlos en una inversión que me va a dar ganancias en un año. Y si yo no soy minimalista y si yo me dejé relajar, probablemente yo no pueda darme ese espacio porque yo tengo todos mis ingresos ocupados con gastos que fui adquiriendo. ¿Por qué? Porque compré un auto extra cuando no lo necesitaba, porque me fui a un alquiler demasiado grande cuando no lo necesitaba, porque, no sé, me relajé con la tarjeta de crédito y gasté un montón más, o porque no guardé mi fondo de emergencia. Entonces, el no necesitar cosas físicas, el no necesitar, te da la libertad para tomar las mejores decisiones siempre que la tengas que tomar. Te da la libertad para aguantar el invierno y llegar al verano. Sí, que hay una cosa que me parece interesante, es decir, esto, volviendo a la idea, ¿no? Es estar siempre en tu mejor forma, estar siempre listo para afrontar lo incierto. Y algo que por ahí ahora te escuchaba y pensaba que es un punto clave es, lo incierto puede venir de dos lugares. Puede ser lo incierto que viene de afuera, este invierno repentino, algo que pasa, un evento familiar. También tiene que ver con estar para otros. Quizás nosotros estamos bien y vamos a seguir estando bien, pero lo imprevisible puede venir de afuera también a través de los otros. Pero también lo imprevisible a nivel personal de que muchas veces no sabemos que queremos algo más, no lo terminamos de poner en palabras, no sabemos qué es. Entonces también hay una parte de entender lo imprevisible a nivel personal. Entender de que uno dice, bueno, ok, este nivel lo pasé, este nivel lo conquisté, quiero pasar al nivel que sigue. Y en el momento quizás todavía no sabes cuál es ese nivel. Porque no sé, pasaste tanto tiempo tratando de llegar al objetivo que quizás te distrajiste y no tenés 100% presente que sigue. Pero hay algo más ahí. Siempre hay algo más ahí. Entonces, detrás de eso está el aceptar que ese algo más, incluso si hoy no sé qué es, me va a requerir estar en ese estado. Que ahí tiene que ver, o podemos introducir la mentalidad de conquista, que era algo que habíamos mencionado y anticipado al principio, que tiene mucho que ver con
¿por qué no quedarnos simplemente con lo que ya conseguimos? Bueno, acá, y este es el... creo que lo primero para las personas que están escuchando, lo que vamos a decir ahora definitivamente es algo que creo que es opcional para una persona, no es necesario, no es como decir hacer ejercicio. A ver, hacer ejercicio es opcional. Si no te importa... Claro, pero va 100% en detrimento de tu salud. Claro. Entonces, a menos que tu salud no te importe, hacer ejercicio es necesario. Y como para el 95% de las personas la salud sí importa, bueno, listo, ok. Hacer ejercicio es algo para todos. Esto no necesariamente es para todos. De hecho, el tema de la mentalidad de conquista surgió en una conversación en la cual estábamos hablando de cómo lidiar con las personas de tu entorno que llegan a un momento de bienestar económico y se relajan. Y dicen, bueno, ya está, estoy bien. Acá en Argentina, voy a decir el equivalente argentino, seguramente en otros países algunos detalles cambian, pero es de repente la persona que consiguió un buen trabajo o logró que su negocio funcione bien y de repente a partir de eso dice, bueno, ok, ya tengo el negocio, no sé, entré en un plan para una casa, tengo una casa. A partir de ahora mi vida se trata de, no sé, cuidar de mis hijos y que igual ya sé que tienen todo más o menos acomodado. Ir cambiando el auto cada un par de años, irme de vacaciones 15 días todos los años y de ahí, no sé, el fin de semana sentarme tranquilo, comerme un asado y ya está. Y no hay una perspectiva de mantener un crecimiento agresivo, podríamos decirlo de alguna forma. Sí, se lo percibe como agresivo el tratar de ir por encima de esa curva, que es la curva tradicional, es la curva en la cual tus ingresos van a aumentar cada 5 o 10 años con un ascenso y después con la antigüedad y ya está. Y eso es todo. ¿Por qué alguien que logra llegar a ese bienestar? Y acá claramente, por ejemplo, en el caso de los negocios, estamos hablando de alguien que inició su negocio y ese negocio funciona. Y puede decir, como nos pasó a nosotros hace un tiempo, puede decir, si este negocio sigue siendo así, para siempre yo estoy bien. ¿Por qué ir más allá? Esa es la pregunta. ¿Por qué no me relajo? ¿Cuál es el fundamento? Y acá, que esto va a ir claramente conectado con lo que veníamos hablando en la parte anterior, acá la respuesta personal para mí y creo que para nosotros, hablemos en nombre de Lu, total no está, así que no puede defenderse. Claro, no puede defenderse. La respuesta está en que para nosotros, si no estás creciendo, probablemente estás decreciendo. Como que la vida, los organismos, estamos en un proceso en el cual hay una de estas dos cosas que está pasando. O estamos creciendo, estamos llegando más allá, o estamos decreciendo. Perceptible o imperceptiblemente. A nivel físico, individual, por ejemplo, eso se puede ver súper claro en el tema del ejercicio mental. Muchas veces las personas estudiaron durante mucho tiempo, consiguieron un trabajo y en ese momento dejan de renovarse. Dejan de estudiar. Pero bueno, ya está, ya llegué hasta acá. Y por más que quizás se mantengan en el mismo lugar durante 10, 15, 20 años, eventualmente se van convirtiendo en alguien obsoleto. Mientras que, por ejemplo, alguien que se mantiene renovándose se convierte en una de estas personas que tiene la perspectiva de, ok, yo sé cómo era hace 80 años, sé cómo es ahora y tengo una perspectiva especial hacia adelante. Sí, seguí creciendo. A nivel de las sociedades también pasa. A mí me encanta la historia romana, lo cual es raro. Es raro. Pero quizás no tan raro para las personas que estudiaron abogacía. Un saludo a los cuervos. a los 15 abogados que seguramente están escuchando esto. Entonces, cuando uno mira la historia de Roma es súper interesante porque tuvo picos y bajadas, picos y bajadas, picos y bajadas. Y siempre las bajadas fueron momentos en los cuales como sociedad hubo una relajación. Decir, bueno, ya está, estamos bien. Bueno, no sé. Más fiesta romana. Claro, más fiestas. Fiesta dionisíaca. Claro, las famosas fiestas romanas. Entonces, siempre que se relaja, quizás en el momento no es perceptible, pero de repente una sociedad que se relaja es una sociedad que se vuelve vulnerable frente a otras sociedades que están en su entorno. Entonces, obviamente se vuelve vulnerable a grupos internos también, pero sobre todo a las cosas externas, cosas que están ahí afuera y que pueden empezar a crecer. Y lo mismo pasa con los negocios. Hay un montón de negocios que de repente llegan a una posición de dominante, pero dejan de mantener lo que los llevó a esa posición dominante y de a poco, o rápidamente, dependiendo de la industria, decaen. Entonces, esta idea de la mentalidad de conquista que hablábamos nosotros tiene que ver con
siempre estarnos preguntando a nosotros, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso que puedo dar? Y es algo que emana, que surge, que brota directamente de la misión personal. Cuando trabajamos genuina y profundamente sobre el concepto de misión personal, nos damos cuenta de que nunca podemos decir ya la cumplí y a partir de ahora hago cualquier cosa. Porque siempre sigue estando ahí. Incluso si construimos un legado, sigue el expandirlo o el pasárselo a otras personas para que lo continúen, el llevarlo un poco más lejos, el mantenerlo, el cuidarlo. Si tenemos una familia, siempre la familia va a estar ahí. Siempre las personas de nuestro entorno van a seguir requiriendo de nosotros, de nuestra atención. Y eso es lindo. O sea, nada de esto es... Por eso digo, si alguien cuando escucha esto piensa, no, que me voy a pasar la vida sufriendo, quiere decir que probablemente la misión no está bien trabajada, quiere decir que probablemente los hábitos no están bien planteados. Nunca estas cosas se sienten como un sufrimiento, sino que se sienten como un proceso emocionante de seguir avanzando, seguir conquistando. Sí, y de hecho, o sea, podemos ir un paso más allá y ser menos simpáticos. Vos hablabas de los emperadores romanos, ¿no? Y hablábamos de Marco Aurelio más temprano en el episodio y de los estoicos. Y el estoicismo Este es un episodio divertido y hay... Estoicismo como filosofía de vida, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La filosofía del ayuno, la filosofía de mantenerse enfocado, ser limpio de mente, versus, digamos, ser hedonista, no ser pro placer. Siempre encontrar en tu vida, o sea, que tu vida sea en función de tener más placer constantemente. Entonces, vos dijiste... O sea, vos porque en realidad vivimos en una sociedad que es súper hedonista, vos dijiste, pero no es que vas a sufrir siempre. Y es verdad que no vas a sufrir siempre, pero también es cierto que en algún punto no importa. Y eso es algo que también es importante decir. Porque, vos decís, ¿cómo que no importa sufrir? Porque tu misión es más importante que cómo vos la pases. Yo siempre le digo a las personas, vos vas a cumplir tu misión y eso te va a hacer feliz, pero el hecho de que te haga feliz es una feliz coincidencia del destino. No es que vos hagas tu misión porque te va a hacer feliz en sí. Tu misión va mucho más allá de tu felicidad. Y bueno, Tim Ferriss, ahora que para las personas más modernas que estén del otro lado, Tim Ferriss se autodefine como estoico, por ejemplo, hablando del nivel de impacto que tiene este tipo de filosofía, se autodefine como estoico, y creo que hay un artículo, un podcast, donde él dice que las reflexiones de Marco Aurelio son para él el libro de referencia. Como que si está teniendo una semana dura o un momento duro, el lugar al cual volver son las reflexiones de Marco Aurelio. Claro, exactamente. Y cuando vos hablabas, Mati, de esa cuestión de si vos no creces, te vas a morir. Y gran parte de nuestras misiones personales tiene que ver... Si tu misión personal es disfrutar de la vida y solo disfrutarla, podés drogarte hasta que cumplas 25 años y morirte de un accidente de auto y está todo bien. Pero si tu misión está en relación a cumplir un rol en el universo respecto de otras personas, respecto de tu familia, respecto de la sociedad en general, nosotros realmente creemos que crear un negocio genera un impacto en la sociedad. Nosotros tenemos una empresa y le damos trabajo a personas, creamos una empresa que ayuda a otras personas a generar empresas que le dan trabajo a otras personas, que ayudan a educar a personas. Entonces, vos no podés, tenés como una especie de deber también con los demás en términos de seguir conquistando, de mantenerte siempre listo. Porque, de vuelta, vos lo dijiste en el caso de los romanos y me pareció súper claro. ¿Cuántas veces hay empresas, sociedades que van a crecer y van a llegar a un buen punto, que era lo que yo te decía, en el cual están bien y de repente empiezan a hacer las cosas que son más cómodas de hacer, que generalmente no son las más eficientes, y de repente hay alguien que está por el costado viniendo por atrás y está haciendo las cosas más eficientes, y esa persona viene y, realidad de la vida, muchas veces esa persona te va a pasar por arriba. Y esa es una cuestión que es súper interesante. Y cuando vos, por ejemplo, dices, bueno, pero a mí no me importa que me pasen por arriba, si vos no tenés una filosofía de conquista, una filosofía de samurái, eso es algo que tus hijos también están aprendiendo. Bueno, hay un libro que no sé si son 5 o 6. No sé si es una pentalogía o una... Hexagonología. Sí. Seguramente lo dijimos mal. Hexalogía, ¿no? Bueno, sextología. Creo que es una quizás. pentalogía, creo. Que es la pentalogía de Dune, de Frank Herbert. Y dentro del primer libro de Dune, no voy a decir ningún spoiler para que los que no lo hayan leído, es
son excelentes libros, eternos, pero excelentes libros. Aparece un grupo de personas que son los Fremen. Y los Fremen son un grupo de personas que crecieron en un planeta que es básicamente un desierto. Es una pelota de desierto. Y el tema es que los Fremen miran a las personas del mundo exterior con un cierto desprecio, desazón, porque los Fremen valoran el agua como la máxima fuente de riqueza, porque están en un planeta que es desértico. Entonces, por ejemplo, utilizan unos trajes completos que capturan la humedad que el cuerpo desprende y la reutilizan, y ellos pueden tomarla con un sorbete que tienen aquí en el cuello. Entonces una camelback. Se tapan la cara y son súper cuidadosos con el agua, valoran mucho el agua, es el ítem número 1 en su sociedad. Y les pasa cuando miran a las personas de otros planetas que llegan a su planeta, que es el planeta donde ocurren la mayoría de los eventos de Dune, que se llama Arrakis. Tiene todos nombres muy cool este libro. Son todos nombres que están buenos. Vos estás dejando de ser cool cada vez que mencionas uno de esos nombres. Puede ser, es probable. He dejado de ser cool hace una buena cantidad de tiempo. Hace mucho tiempo dejaste de intentar ser cool. Claro, además. Exacto. El tema es que miran a las personas de afuera con un cierto desprecio porque los miran como water fat. ¿Sí? Como que son gordos en agua, como que no la cuidan. Estas personas no están cuidando el agua, podrían utilizarla de mejor manera. Y siempre que lo ven, piensan cuántas familias podrían mantenerse hidratadas durante un año con el agua que esta persona tiene de más. Y una cosa que es muy buena para mí de esto de la mentalidad de conquista es tomar conciencia de que hay otras personas en el mundo. Y de que cada vez que nosotros hacemos un uso excesivo de nuestros recursos, no estamos para nuestra comodidad y diversión y nada más. No estamos poniendo esos recursos al servicio de esas otras personas. No estamos poniendo eso. Es el millonario que utiliza eso para construirse una mega casa completa y pasársela de fiesta cuando hay problemas en la humanidad que podrían utilizar esos dineros, por ejemplo, para fondear investigaciones. ¿Qué es lo que tiene de bueno Bill Gates, con todos los asteriscos que puede haber alrededor de cómo llegó a conseguir su fortuna o no? No sé. Pero Bill Gates tomó esa fortuna y la puso al servicio de investigaciones para solucionar grandes problemas. Que si él hubiera querido simplemente utilizarla para él, claramente podría haber hecho una vida hedonística a full, pero claramente es una persona que tiene esta mentalidad de continuar avanzando, de qué es lo que sigue, cuál es el próximo desafío. A veces el desafío está dentro de nuestro negocio, a veces está en nuestra familia, pero quizás si hicimos un buen trabajo en esos dos, está ahí afuera. El tema es mantener esa mentalidad samurái, fremen, de conquista, romana, como queramos decirle, de que siempre hay algo más y de que ese más que está ahí afuera requiere de nosotros en nuestra mejor versión. Sí, y me hiciste acordar recién que lo habíamos hablado la otra vuelta, o no sé si lo hablé con vos o con otra persona hablando de este tema, de una frase de Jeff Bezos. Lo que pasa es que trajiste a Bill Gates y yo pensé Jeff Bezos, que dice: tu profit es mi ventaja competitiva. Y básicamente el beneficio, que sería el profit, básicamente lo que quiere decir es cada dólar que vos sacás de tu empresa y no lo reinvertís adentro, es mi ventaja competitiva, porque yo lo estoy reinvirtiendo adentro. Y cada dólar, o sea, por ejemplo, pensándolo en el mundo del marketing online, cada dólar extra de grasa o de agua que vos tenés en tu empresa, que aumenta tus costos, es un dólar menos que vos podés poner en invertir en adquirir clientes, y va a llegar un punto en el cual el que va a ganar la pelea va a ser el que pueda gastar más. ¿Y quién va a poder gastar más? El que necesite menos también. Y de vuelta, la gente, como hablamos en el episodio anterior, se acostumbra mucho a esos colchones sociales y tiende a convencerse, que era lo que vos dijiste, Mati, como negar la realidad del cambio y muchas veces negar la realidad de la competencia también. Pero lo cierto es que la competencia vive ahí y la gente asocia, como niega la realidad de la competencia, piensa de que tienen opción, como pueden elegir no vivir con la competencia. Y segundo, asocian mucho estrés. Y sin embargo, y esto es algo que para mí es fundamental, cuando vos aprendés a vivir, así como con los hábitos, a vivir en un entorno de alto rendimiento, que no significa que no te vas a equivocar. De hecho, en realidad significa de que te vas a equivocar, pero todo el tiempo estás volviendo a las acciones claves. Lo que nunca haces es dejar de controlarte si estás haciendo las cosas o no, más que nunca equivocarte. Lo que pasa es que de repente vos en realidad vivís más tranquilo, porque tenés mucho más control sobre tu entorno. De hecho, la otra vuelta una persona me preguntaba, pero vos no te estresa
el hecho de que ustedes no tengan como un sueldo a fin de mes, como de repente vos estás emprendiendo y vos no sabes cuánto vas a ganar en 2 meses o en 3 meses. ¿Eso no te preocupa? Y yo le dije, no me preocupa porque sé que tengo la capacidad para generar el ingreso. Sé que cuando se dé la situación yo lo voy a poder hacer. Que es diferente de la seguridad que te da, sé que alguien más me lo va a dar. Porque el tema es que de repente eso no depende de vos. Esa persona puede decir no dártelo y vas a estar en problemas. Claro, por ahí una buena frase sería que precauciones racionales son mucho más placenteras que miedos irracionales. Muchas veces lo que generan los colchones es que como estamos tan enfocados en no ver algo que está a nuestro alrededor, nos pasamos tanto tiempo cerrando los ojos frente a eso que incluso si tratamos de verlo no entendemos qué pasa o qué forma tiene. Y eso nos da más miedo todavía, porque lo proyectamos y lo hacemos gigante. Alguien que nunca pensó en cómo vivo afuera de este trabajo, mira allá afuera y ve un monstruo enorme, completamente deforme. En cambio, alguien que se tomó el tiempo de salir de eso y mirar la situación, ve que es un desafío, entiende cuáles son los contornos de ese desafío, qué herramientas necesita para eso y cómo lo va a transitar. Entonces, lo que parecía una zona de comodidad se convierte en una especie de prisión y lo que parecía una zona de incomodidad rápidamente se convierte en un lugar de certeza, tranquilidad, de foco. Y fíjate qué interesante cómo pasar a la mentalidad de conquista es con toda la responsabilidad que mencionamos recién, es un juego. Es opcional en algún punto. Es cuando vos mantenés este samurái interno y te mantenés afilado y sabes defenderte y podés hacerte de tus recursos, vos decidís crecer más, pero vos no necesitas crecer más, entre comillas. Vos no lo necesitas para sobrevivir. Entonces de repente el juego por expandirte, que por eso es tan importante tener en claro esto de tu autoestima basada en tus principios, de repente es algo que vos haces porque lo disfrutás. De hecho, hay una charla de TED que habla de cuánto dinero genera felicidad en algún punto y a partir de cuánto dinero eso en realidad no te hace tanta diferencia. Y el número es $70,000 al año, si no me equivoco. Una vez que una persona gana más de $70,000 al año, de repente ganar más dinero no le genera más satisfacción, sino que de repente lo que te está sucediendo es que vos necesitas encontrar satisfacción en crecer, en encontrar un propósito, en satisfacer otras áreas de tu vida y de repente pasar a hacerte cargo, pasar a vivir esta vida de samurái te permite contemplar este cambio, hacer lo propio y vivir una vida que realmente disfrutes. Y dentro de eso, una cosa que me parece importante dejar aclarado es el terreno de conquista, para seguir utilizando esa palabra, el terreno de conquista es un terreno en el cual cada uno define el camino. Es decir, no es engancharnos con, no, tengo que hacer que mi empresa siga creciendo tanto como crece la competencia. No, tengo que lograr seguir avanzando para ser el mejor de mi barrio. No, puede significar alguna de esas cosas, pero en realidad es completamente personal el definir cuál es el paso que sigue, porque tiene que venir de la misión personal. Tomando este caso de Bill Gates, para usar un caso que todas las personas que escuchen van a poder entender. En el caso de Bill Gates, él dijo, bueno, voy a hacer una fundación. Con esa fundación voy a trabajar sobre grandes problemas, sobre todo, no sé, la parte energética y problemas en África, enfermedades. Perfectamente la mentalidad de conquista también podría haber sido, voy a lograr reformar Microsoft para que pueda competir diferente en una nueva era. Podría haber decidido eso. De la misma forma que se enfocó, no sé, en la investigación, en todas las investigaciones que está haciendo en África, podría haberse dado vuelta y haber hecho lo que hizo Elon Musk con Tesla o con SpaceX. Lo que hace Elon Musk con SpaceX de ponerse a ver cómo logramos hacer que una nave vaya y vuelva aterrizando sobre la Tierra, él podría haber hecho eso, como podría haber ido a competir con Amazon, como podría haber ido a hacer un proyecto en África para que haya emprendimientos digitales. No hay un camino definido. Lo que tiene que haber es un paso que sigue en función de nuestra misión personal. Y eso es súper importante porque nos va a dar la sensación de que, o sea, sí, está la competencia ahí. Es un elemento de la realidad que tenemos que procesar. Pero lo que nos motiva no es la competencia, sino lo que decía Santi recién, es esa sensación de valía personal y la misión personal. Y son dos cosas que vienen de adentro. Y también
aceptás que de hecho Jeff Bezos también está con Blue Origin, que está, o sea, es el mismo concepto que SpaceX en algún punto, también empezás a aceptar el cambio de una manera diferente y la muerte de un modo diferente. Estoy hablando de la muerte de un proyecto. De repente sabes que va a haber... Sonó dramático y después dijiste de un proyecto y sonó como que... pero es muy dramático. El nivel de filosofía bajó un toque. Pero es igual de dramático aceptar de que muchas veces hay proyectos que tienen que morir y hay proyectos y vos tenés que pasar de etapas y muchas veces el juego de la competencia va a ser un juego que vas a perder y eso no es la muerte, sino que es simplemente un aprendizaje y el llamado a seguir en otra dirección. Mati, ¿alguna reflexión final? Creo que al principio nos hicimos un poco un lío. Sí. Estamos entrando... Yo, si fuera por mí, lo borraría primeros 15 minutos, pero creo que se perdería. Quizás lo hicimos y las personas están pensando... Nunca lo van a saber ahora que lo pienso. Claro, quizás están pensando... Pero estuvieron bastante bien los primeros 15 minutos. Quizás esos no eran los primeros 15 minutos. Nunca lo van a saber. Quizás sí. No, creo que como última reflexión, definitivamente esto se da... Esto entra en el nivel de principio universal, en el sentido de que si nos ponemos a ver personas a nuestro alrededor, pasa con deportistas que atraviesan su etapa de deportista y después se convierten en entrenadores. El ir buscando qué sigue y uno mantenerse en forma para poder enfrentar los desafíos que siguen es algo que se da en cualquier área, independientemente de lo que nos dediquemos. Tiene que ver con ser humanos de valor, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que es algo que cada persona tiene que pensar con una mirada crítica de acuerdo a mi misión personal. Estoy identificando lo que sigue, estoy manteniéndome filoso en la mejor forma posible. Y por ahí algo que me parecería interesante es para las personas que llegaron hasta acá, que nos acompañaron, que atravesaron esos primeros 15 minutos o no, que nos cuenten si esta idea les resultó útil o no y qué preguntas les surgen sobre cómo pueden empezar a aplicar esto para ellos, de manera tal de que quizás podamos a este primer episodio filosófico retomarlo más adelante con un episodio quizá más práctico respondiendo esas preguntas, de manera tal de que lo puedan aprovechar. Es loco porque también para nosotros es difícil muchas veces cerrar las ideas cuando son ideas que nosotros mismos estamos pensando, que de hecho es interesante porque hace que el podcast no sea... O sea, hace que el podcast sea en realidad un podcast que está siempre en lo último que estamos trabajando. Y para mí eso es extremadamente interesante. Bueno, estuvimos hablando sobre mentalidad de samurái, estuvimos hablando sobre mentalidad de conquista, crecer o morir, patria o muerte. ¿No? Tuvimos un espectro histórico bastante amplio. Fuimos desde los romanos hasta Bill Gates y hasta el futuro. Y hasta el futuro. Con SpaceX. Así que creo que eso estuvo interesante. Y en el medio fui no cool, para variar. Y fuimos a otros mundos también. Es verdad, tenés razón. Exacto. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No hay más, se acabó. Como siempre les decimos, si este episodio les resulta útil, pueden dejarnos una reseña en iTunes, suscribirse en Spotify y dejarnos esos comentarios que les dijo Mati. Cuéntenos, díganos. La verdad, chicos, que estos episodios son una basofia o realmente me inspiran a cambiar mi vida. Queremos saber qué es lo que ustedes piensan. Muchas gracias, Mati. Si están escuchando en Spotify, que no va a haber sección de comentarios, como sí hay en YouTube, por ejemplo, o la zona de reseñas que sí hay en iTunes, pueden simplemente escribirnos por mail o mandarnos un mensaje por Twitter, si es que usan Twitter. En Twitter estamos como Superhábitos, todo junto. Igual que en Instagram y en Facebook. Y el mail es comunidad@superhábitos.com. Esperamos genuinamente cualquier comentario que tengan sobre esto. Incluso si es, muchachos, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Basta. Basta. Bueno, chao y muchísimas gracias.